Hola, buenos días a todos y todas. Hoy tenemos la segunda conferencia del ciclo Talentos SICA y vamos a tener una conferenciante de la cantera, que ha salido de la cantera de la Universidad de La Coruña. Se trata de Vanessa Valdeiglesias, que hizo aquí tanto su licenciatura en biología como su doctorado en el tema de toxicología genética. Y tras especializarse en diversas estancias postdoctorales en varios países, regresó con un contrato Beatriz Galindo de la primera convocatoria en la que salieron estos contratos y está desde el 2019 disfrutándolo. Del currículum de Vanessa, pues hay bastantes cosas que decir. Desde luego es muy amplio para su edad, para lo joven que es, pero quizás lo más destacable sea la gran cantidad de premios que tiene, ¿no? Y bueno, los voy a leer. Seguro que me dejo alguno en el tintero, pero empezando por el Premio Extraordinario de Doctorado, pues ha recibido el premio de la Real Academia Gallega de Ciencias al investigador joven, el premio Mejor Investigador Joven de Europa en el campo de la genómica y mutagénesis ambiental, el premio Gallega Destacada, el premio Europeo Investigador Emergente en el campo del envejecimiento y además de premios pues, a trabajos de investigación como el Dolores Trigo, el de la Real Academia de Ciencias y el de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Todo esto pues desde el 2007, creo que con trabajos predoctorales ya de su tesina de licenciatura, pues hasta la actualidad, el más reciente de este mismo año. Bien, además Vanessa es destacable también porque es muy activa participando pues, en eventos tanto de divulgación científica como de poner en valor el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología y de fomentar las vocaciones científicas pues, entre escolares de diferentes edades. Y bueno, voy a mencionar, porque me llamó la atención, que es mentora en el proyecto Inspira STEAM, o STEAM, no sé si se lee en castellano o en gallego, que es pues, pionero para fomentar la vocación científico-tecnológica entre escolares de primaria, niñas, pero también participan niños, y que está promovido por la Universidad de Deusto y apoyado por muchas universidades españolas y diferentes entidades públicas y privadas. Y bueno, la verdad es que ya voy a cerrar el micrófono y pasárselo a ella porque seguro que tendrá muchísimas cosas muy importantes y muy interesantes que contarnos de su pasado y de su presente y de su futuro como investigadora. Venga, Vanessa, para ti todo. Bueno, pues hola, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias Isabel con esta presentación, la verdad que, en fin, es difícil hasta arrancar porque ya me ha sacado colores. Bueno, si os parece paso a compartir la presentación que tengo preparada, que un poco es lo que os ha resumido ahora mismo Isabel. Se trata de mi trayectoria científica, de quién soy, qué formación tengo. Y bueno, pues que me conozcáis un poquito mejor, aunque como dice ella, como soy de la casa, algunos o la mayoría ya me conocéis. A ver, esperar que paso a... Vamos a ver. Y ya me decís si se ve o no se ve. Así con la presentación me es más fácil. Bueno, aprovecho antes de empezar. Ya está en pantalla, Vanessa. Ya está en pantalla, perfecto. Aprovecho también para dar las gracias al CICA por esta iniciativa que, bueno, permite que nos conozcáis un poquito mejor a los que nos incorporamos al centro y bueno, permite, pues eso, mostraros el trabajo, en lo que estamos haciendo, nuestras ideas de futuro, etcétera. Entonces, bueno, es una muy buena oportunidad, así que gracias al CICA y a la organización. Y lo dicho, bueno, hola a todos y a todas. He titulado la charla Biomarcadores y riesgos para la salud, del selenio a los nanomateriales, porque creo que resume un poco lo que es mi trabajo
Y antes de meterme a ello, meterme a mi campo, lo que hago, etcétera, pues sí que he preparado un poco mi presentación, ¿no? Lo que es mi formación. Efectivamente, yo termino la licenciatura de Biología en 2002 en esta universidad. De aquella era licenciatura aún, no era grado. Y luego empecé un máster de biotecnología que hice por la Fundación Empresa de la Universidad de Granada y empecé el doctorado también aquí en la universidad, el doctorado en biología celular y molecular. Tesis que termino, bueno, en el campo de la toxicología genética, como también ha dicho Isabel, en el 2010. Con premio extraordinario. A partir de entonces empiezo mi formación postdoctoral en distintos centros extranjeros. Son estancias de duración, bueno, algunas de algunos meses, otras de años. Entonces, bueno, he destacado las más largas. Entonces, una primera postdoctoral la hago en Italia, en el Instituto de Especialización y Atención Científica San Rafael, en Roma, y una segunda estancia la hago en el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Porto, en Portugal. Esta ya en el amparo de la ayuda de la Xunta de la modalidad ZA, la ayuda postdoctoral de la Xunta. Y después me reincorporo a la Universidad de La Coruña con la ayuda Beatriz Galindo, efectivamente de la primera convocatoria, ligada al nuevo grado de nanociencia y nanotecnología que empezó este año en la universidad. Y es la figura que tengo actualmente, ¿no? de investigadora distinguida Beatriz Galindo. Entonces, esta es un poco pues, mi formación, resumen de lo que he ido haciendo y bueno, de dónde he estado y dónde he estudiado. Y paso ahora a hablar de lo que es mi campo de trabajo, ¿no? Como bien dice Isabel, es que me ha presentado muy bien, me da pie a muchas cosas. Como bien dice Isabel, estudio, investigo en el campo de la toxicología y de ahí que haya titulado la charla Biomarcadores de riesgos y riesgos para la salud, porque lo que básicamente hace la toxicología es determinar o estudiar los efectos que pueden tener agentes tóxicos o potencialmente tóxicos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Y se basan para ello de una serie de biomarcadores que miden esos efectos y que los relacionan con la exposición. Estos biomarcadores se aplican en diferentes tipos de estudio, en estudios in vitro, en donde tenemos condiciones controladas de exposición al tóxico o del agente potencialmente tóxico. Tenemos unas exposiciones controladas tanto de la dosis de exposición como del tiempo de exposición y se utilizan normalmente cultivos celulares. Tenemos estudios in vivo en donde ya trabajamos con animales, los grupos de animales se exponen a la sustancia que queremos evaluar y se comparan los efectos en estos animales con una población control que no está expuesta. Son estudios también bastante controlados en laboratorio, pero mucho más limitados, bueno, por cuestiones éticas y por cuestiones metodológicas también. Y luego hay otro tipo de estudios, que también he participado en ellos, que son los estudios de tipo epidemiológico, en donde ya se trabajan con poblaciones humanas, generalmente, bueno, son estudios de tipo observacional, tenemos una población que está expuesta a un determinado agente, bien medioambientalmente o bien en su lugar de trabajo, y vemos qué le ocurre a esa población con respecto a una población que no lo está, una población control. ¿Todo ello para qué? Todo ello para determinar qué riesgo supone para las personas o para el medio ambiente el estar expuestas a estas sustancias, ¿no? La finalidad última siempre, por supuesto, es evitar ese riesgo, ¿no? O limitarlo en la medida de lo posible. Entonces, esto es un poco la toxicología general. La toxicología general es una ciencia muy amplia y tiene muchísimas ramas y te puedes especializar en muchas disciplinas. En mi caso, no me dedico a toxicología ambiental, a mirar los efectos sobre el medio ambiente, sino más sobre la salud humana y en concreto, también como decía Isabel, miro la toxicología genética. Es decir, a mí lo que me interesa fundamentalmente es lo que le hace un agente, un determinado agente, a las células o al ADN en concreto, ¿no? De ahí que sea toxicología genética. ¿Y por qué la toxicología genética? Bueno, pues porque alteraciones a nivel ADN están asociadas o son la base de muchas patologías, ¿no? O incluso de la progresión de algunas patologías como puede ser el cáncer. Entonces, bueno, de ahí que nos interese especialmente establecer este tipo de unión entre el efecto de exposición y o sea, la exposición y el efecto sobre el ADN o sobre la función de la célula. Nos valemos para estudiar esto de una serie de biomarcadores, como os decía. Y estos son los principales que solemos utilizar. A nivel genotoxicidad empleamos el ensayo de Cometa, que es una técnica muy sencilla que mide daño primario en el ADN, fundamentalmente roturas de cadena sencilla y cadena doble, también sitios sensibles al álcali. Y es un daño generalmente, bueno, pues el primer tipo de daño que ocurre y suele ser
normalmente se repara con cierta facilidad. Luego tenemos el ensayo de micronúcleos, que mide pues esto, la formación de micronúcleos, que es una consecuencia de aberraciones cromosómicas y que ya corresponde a un daño pues, un poco más severo, más, un daño que se fija y que normalmente es permanente en las células. Tenemos también el ensayo de fosforilación de la histona H2AX como indicativa de roturas de cadena doble. Y tenemos también el ensayo de Challenge Assay o ensayo de competencia de reparación para mirar alteraciones en la reparación del ADN. Y para mirar citotoxicidad, los más habituales que empleamos son bueno, la medida de viabilidad celular mediante distintas técnicas, las alteraciones de ciclo celular, normalmente por citometría de flujo, también la inducción de muerte celular, apoptosis, necrosis y distintos marcadores de estrés oxidativo. Esto es lo que normalmente suelo manejar, pero dependiendo del tipo de estudio y también dependiendo de la gente que estamos estudiando, pues a veces echamos mano de otro tipo de biomarcadores, como pueden ser biomarcadores de la expresión génica, alteraciones de la expresión génica, análisis de polimorfismos genéticos como medidas de, o sea, biomarcadores de susceptibilidad a la exposición, niveles de proteínas, análisis de biomarcadores inmunológicos como pueden ser las citoquinas o las subpoblaciones linfocitarias, por ejemplo, biomarcadores endocrinos, como pueden ser los niveles de hormonas, el cortisol, por ejemplo, lo solemos mirar bastante, y biomarcadores de exposición. Esto es un poco el resumen muy amplio de mi temática de trabajo, ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser teoría, entonces esa segunda parte del título que le he puesto del selenio a los nanomateriales es precisamente de lo que os voy a hablar ahora, ¿no? De cómo aplicar esta teoría y este uso de biomarcadores a estudios reales, estudios en los que he participado. Y desde el inicio, o sea, el ejemplo del uso de biomarcadores los he ordenado cronológicamente, entonces, bueno, os voy a hablar de mi primer estudio de investigación, que fue la evaluación de los efectos de la selenometionina sobre la reparación del ADN. Luego os voy a hablar de la evaluación de los efectos del ácido cadaico sobre líneas celulares humanas, la neurotoxicidad o estudio de la posible neurotoxicidad asociada a la exposición a nanomateriales, que es ya bueno, cuando empiezo mi etapa de formación postdoctoral, el desarrollo de biomarcadores en la identificación temprana de fragilidad y para la identificación temprana de fragilidad y el desarrollo también de nuevos biomarcadores para el estudio de monitorización en humanos. Estas son un poco las líneas de trabajo que he desarrollado, de las cuales las dos primeras, la primera corresponde a mi tesina y la segunda a mi tesis, bueno, están ya terminadas, pero de las tres últimas estoy todavía trabajando en ellas. Entonces, bueno, os voy a ir contando un poquito de cada una, qué hicimos y qué conclusiones y qué resultados obtuvimos. Bien, respecto al trabajo con selenio, como os decía, fue mi primera investigación, fue el trabajo de mi tesina y de mi DEA, de aquella era DEA, no era máster. Y pues entonces, ¿qué hicimos en este trabajo? Bueno, pues comentaros que el selenio es un elemento traza que se necesita en el organismo a pequeñas cantidades para un correcto funcionamiento de muchas funciones fisiológicas, pero unas deficiencias de selenio están ligadas a la aparición de ciertas patologías y de la misma manera que un exceso de selenio en el organismo también está directamente relacionado con una intoxicación conocida como selenosis. Entonces, bueno, en el momento en que nos planteamos del estudio, 2005, había cierta bibliografía que apoyaba el empleo de un suplemento de selenio en la dieta en determinados casos, ¿no? Porque podía tener efectos positivos en las personas. Por ejemplo, efectos protectores frente a agresiones externas, ¿no? por su relación directa con la actividad antioxidante de la célula. También efectos quimiopreventivos en pacientes, por ejemplo, que estaban llevando a cabo quimioterapia o incluso efectos disminuyendo la progresión de ciertas enfermedades, ¿no? Pero al mismo tiempo que había estudios que apuntaban estos efectos, que la verdad son bastante positivos, sí que había un cierto número de estudios con efectos negativos, que también eran considerables, ¿no? Alteraciones en el sistema nervioso, aberraciones cromosómicas o un incremento importante de estrés oxidativo que podía dar lugar a la aparición de otras patologías. Entonces, en este momento de tanta controversia, nosotros planteamos un estudio cuyo objetivo era evaluar los efectos de un derivado del selenio, un derivado orgánico que era la selenometionina, sobre, perdón, es que me están apareciendo ventanitas, sobre la capacidad de reparación celular en células que habían sido tratadas con un genotóxico, con la bleomicina.
Bien. En una primera parte del estudio lo que quisimos era evaluar si la selenometonina por sí sola podía inducir daño genético. Para eso hicimos un ensayo del cometa en su versión estándar para evaluar el daño primario y en una versión con incubación, con un paso adicional que lleva una incubación con una endonucleasa, que es la OGG1, para estudiar de forma específica el daño oxidativo sobre el ADN. Empleamos leucocitos humanos y tratamos estos leucocitos con distintas concentraciones de selenio-metionina. En una segunda parte del estudio lo que quisimos fue evaluar si la presencia de selenio-metionina durante el cultivo podía proteger a las células frente al daño inducido en el ADN, ¿no? Para eso esa es la técnica del Challenge Assay o ensayo de competencia de reparación y consta de 3 fases que tenéis ahí. En una primera fase se cultivan las células, en una segunda fase se les induce un daño con un agente genotóxico conocido, en este caso la bleomicina, que es un agente además que se usa en clínica, un agente quimioterapéutico, y después de esa inducción de daño se les deja un determinado tiempo para que puedan reparar ese daño. En las 3 fases se introdujo la selenio-metionina y se compararon los resultados de haberla introducido con células que no tenían selenio-metionina. Los resultados obtenidos del trabajo, pues lo que mostraron es, por un lado, que la selenio-metionina no induce alteraciones de tipo genotóxico en ningún caso, no induce ni daño primario en el ADN ni daño oxidativo en el ADN y además la presencia de selenio-metionina disminuía considerablemente el daño inducido por la bleomicina, tanto en el caso de roturas de cadena doble como en el caso del daño oxidativo. Esto, apoyó la hipótesis de que la selenio-metionina era una buena forma para ser considerada como suplemento en la dieta. Y, de hecho, estudios posteriores que se hicieron, también ensayos clínicos, apoyaron un poco esta línea, ¿no? Yo creo que a día de hoy incluso hay determinados pacientes que son suplementados con selenio-metionina en la dieta. Los trabajos que hicimos con selenio se publicaron en 3 revistas, una recogía los resultados experimentales y 2 revisiones y bueno, este fue el trabajo por el que me otorgaron el premio al joven investigador menor de 28 años de aquella, por la Real Academia Gallega de Ciencias. Vale, terminado este trabajo comencé lo que es mi tesis doctoral evaluando los efectos del ácido cadaico, que es una toxina marina. El ácido cadaico es una toxina catalogada como tal, no es un agente potencialmente tóxico, sino que ya está catalogada como tóxica. Está producida por especies fitoplanctónicas, en concreto dinoflagelados, que son especies que, bueno, se conocen más de 5.000, de las cuales 300 tienen una capacidad proliferativa que bajo determinadas condiciones medioambientales pues crecen exponencialmente, ¿no? Y dan lugar a las famosas mareas rojas. Entonces, muchas de estas especies tienen la capacidad de producir toxinas que ya están catalogadas y de las que ya se sabe, bueno, se tiene mucha bibliografía al respecto. Una de estas toxinas es el ácido cadaico, que es la principal toxina del grupo de toxinas diarreicas y es también la más abundante en las costas gallegas y las que más pérdidas económicas produce. Lo que se sabe de esta toxina es que bueno, se acumula en moluscos con cierta facilidad, moluscos que comen los dinoflagelados que la producen y luego a través del consumo de estos moluscos llega al ser humano, en donde produce estos síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor estomacal, náuseas, etcétera, que es por lo que se le denomina toxina diarreica. En el momento en que comienzo mi tesis doctoral, empieza a haber estudios que apuntan a que esta toxina podría tener efectos más allá de esos efectos diarreicos, ¿no? Pero no se sabía mucho hasta el momento. Entonces nos proponemos un estudio encaminado a caracterizar en profundidad los efectos a nivel citotóxico, a nivel genotóxico del ácido cadaico sobre líneas celulares humanas. El trabajo fue íntegramente hecho en la Universidad de La Coruña, pero realicé una estancia de 4 meses durante la realización de este trabajo en la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, donde aprendí cultivo celular y alguna técnica que apliqué en la tesis. Bien, ¿qué hicimos en este trabajo? Teníamos 3 líneas celulares, 3 tipos de células, los leucocitos como representativo de células que distribuyen el agente por el organismo, una línea neuronal, porque de aquella, había estudios que apuntaban a que el ácido cadaico podía llegar a tener contacto con el sistema nervioso, y una línea hepática, la SEPG2, como también porque había varios estudios que sugerían que se podían acumular en el hígado y ejercer ahí algún efecto tóxico. Entonces, estas fueron las 3 líneas.
en las que testamos 6 concentraciones de ácido cadaico y 2 tiempos de exposición. Además, en el caso de los leucocitos y la línea neuronal, todos los experimentos se hicieron en presencia y ausencia de la fracción microsomal S9 para ver si el ácido cadaico actuaba como tal, de forma tal cual se era administrado, o si se metabolizaba y era alguno de sus metabolitos el que causaba el daño. Las hepáticas no hacía falta porque son metabólicamente competentes. Y luego hicimos una batería de biomarcadores, no tanto de citotoxicidad como de genotoxicidad. Evaluamos viabilidad, muerte celular, alteraciones en el ciclo celular, daño oxidativo, daño primario en el ADN, micronúcleos, H2AX, capacidad de reparación y alteraciones en la expresión génica. Los principales resultados que obtuvimos de este trabajo fue que efectivamente confirmamos que el ácido cadaico inducía citotoxicidad y genotoxicidad en las 3 líneas celulares analizadas y en prácticamente todas las condiciones estudiadas. Inducía también importantes alteraciones en la capacidad de reparación celular y alteraciones en la expresión de al menos 247 genes. En este caso, los niveles de expresión se analizaron solo en la línea neuronal. Bueno, pues la cantidad de información que se recogió en este trabajo proporcionó datos importantes sobre la toxicidad del ácido cadaico, más allá de lo que se conocía hasta el momento, que era su efecto sobre el aparato digestivo, y bueno, valió para proporcionar información importante de cara a proteger a consumidores habituales de marisco, ¿no? Y en esta región, por ejemplo, es bastante importante. Y de hecho, bueno, dio lugar a distintas publicaciones que se publicaron en revistas de índice de impacto alto y de importancia dentro del área, y además se nos pidió que actualizáramos la entrada del ácido cadaico en la Enciclopedia Europea de Toxicología de la editorial Elsevier. Bien, acabada mi tesis doctoral, bueno, inicio mi formación postdoctoral, en este caso en el campo de la nanotoxicología, en el que sigo actualmente trabajando, dentro de un proyecto que se llama Nanoline, ¿no? Que ahora ya terminó, pero en aquel momento, en 2010, empezó. Entonces, bueno, a estas alturas me imagino que la mayoría de los que me estáis oyendo y de las que me estáis oyendo ya lo sabéis, pero los nanomateriales son materiales que tienen al menos una de sus dimensiones dentro de la nanoescala. Esto es, estrictamente hablando, entre 1 y 100 nanómetros, aunque bueno, normalmente trabajamos con materiales un poquito mayores. Y son materiales que, debido a ser tan pequeños, a moverse dentro de esta escala, de esta nanoescala, lo que ocurre es que sus propiedades cambian, sus propiedades ópticas, las propiedades físicas, las propiedades eléctricas y las propiedades químicas. Estas nuevas propiedades, que suponen una serie de ventajas de estos materiales de cara a muchísimas aplicaciones, también suponen una preocupación añadida de los efectos que puedan tener sobre la salud y sobre el medio ambiente. Y ahora me voy a centrar a las propiedades químicas, porque son, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista toxicológico, las que más nos preocupan. Y es que al disminuir el tamaño de los materiales a esta escala, lo que ocurre es que aumenta considerablemente el área superficial, es decir, aumenta la proporción de átomos que se encuentran en la superficie y que, por lo tanto, pueden reaccionar con lo que los rodea. Esta propiedad, esta mayor reactividad unida a ese pequeño tamaño que les da la habilidad de atravesar prácticamente casi cualquier membrana, pues supone una preocupación, ¿no? Desde el punto de vista del riesgo que puedan tener. O sea, además, en caso de los organismos vivos, atraviesan, como digo, cualquier membrana, ya no solo la membrana plasmática, sino también los orgánulos, llegan a incluso alcanzar e interactuar con el ADN. Pero es que además atraviesan membranas o barreras biológicas que están ahí por una razón, como la barrera hematocefálica, la barrera placentaria, etc. Entonces suponen un nuevo riesgo que hay que considerar. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo, estas propiedades nuevas nos preocupan desde el punto de vista toxicológico y hay que evaluarlas. Entonces, que sepáis que ya hay más de 4.000 productos actualmente en el mercado que contienen nanomateriales y además están en casi cualquier área, ¿no? Medicina, electrónica, cuidado personal, alimentación, industria. Entonces, tenemos nanomateriales prácticamente por todas partes. ¿Esto qué significa? Significa que la exposición a nanomateriales es ya una realidad. No es algo que se esté investigando y en un futuro pueda haber exposición a nanomateriales, sino que ya es una realidad. De hecho, esta semana se publicaba un trabajo del Nature Communication en que resaltaba que se habían encontrado nanomateriales manufacturados en prácticamente todos los niveles de las cadenas tróficas, ¿no? O sea, están ahí. Entonces, urge evaluar o descartar su posible toxicidad también para usarlos de una manera segura. Y de esto es de lo que se encarga la nanotoxicología.
Es una disciplina que surge dentro de la toxicología encaminada a estudiar de forma específica los nanomateriales, y es un poco a lo que me dedico, pues eso, desde hace ya varios años. Entonces, planteamos un primer estudio dentro de este campo encaminado a caracterizar los posibles efectos tóxicos que pudieran tener algunas de las nanopartículas de óxido metálico más utilizadas en industria, sobre todo, sobre células neuronales. ¿Y por qué sobre células neuronales? Pues por lo que os comentaba antes, ¿no? Preocupa especialmente esa propiedad que tienen de atravesar la barrera hematoencefálica, ya que esta barrera existe por una razón, y es proteger al sistema nervioso, que es un sistema especialmente, bueno, es muy importante y especialmente sensible. Son unas células de un tejido que no está acostumbrado a estar en contacto con agentes externos por la protección de esta barrera, y entonces nos preocupaba especialmente los efectos, y nos preocupa especialmente los efectos a este nivel. Este trabajo se hizo dentro del programa del proyecto Nanolinen, en el que participamos 3 grupos de investigación: el grupo de ICOMOSA, el grupo de investigación en nanotoxicología del Instituto Toxicológico del Instituto Indio de Toxicología, o de Investigación Toxicológica en Lucknow, en la India, y de la Unidad de Salud Ambiental y Ocupacional en el Instituto Nacional de Salud de Porto. Y durante la realización de este trabajo hice estancias en los 2 centros. Bien, ¿qué hicimos en este estudio? Teníamos células neuronales que tratamos con distintos tipos de nanopartículas. Unas nanopartículas de óxido de zinc y 2 tipos de nanopartículas de óxido de titanio de diferente composición. Lo que evaluamos primero hicimos una caracterización de las nanopartículas mediante, bueno, evaluamos tamaño hidrodinámico y potencial Z mediante DLS, tamaño mediante microscopía electrónica y captación celular por citometría de flujo. Bueno, y por microscopía también. Evaluamos la viabilidad, el descenso de la viabilidad celular o el grado de viabilidad celular en presencia de las nanopartículas mediante distintas técnicas, y testamos 8 concentraciones y 3 tiempos de exposición diferentes, de los que elegimos, vamos a ver si pasa. Bien, elegimos 3 concentraciones y 2 tiempos de exposición para hacer la batería de ensayos citotóxicos y genotóxicos. Ya veis que la mecánica de trabajo es bastante parecida. Evaluamos inducción de muerte celular, participación o implicación de la membrana mitocondrial o el potencial de membrana mitocondrial en esta muerte, alteraciones del ciclo celular, y por el lado de genotoxicidad, micronúcleos, roturas de cadena doble mediante la fosforilación de la histona H2AX y ensayo del cometa. Bien, ¿qué vimos en este estudio? En este estudio vimos que las nanopartículas de óxido de zinc efectivamente inducían citotoxicidad y genotoxicidad en las neuronas, aunque esta citotoxicidad y esta genotoxicidad no estaba asociada, al contrario de lo que se creía, no estaba asociada con la liberación de iones, que es lo que se había descrito para otras líneas celulares. Nosotros encontramos niveles de daño no asociados a esta liberación, que sí encontramos liberación de iones, pero a otras concentraciones. Y en el caso de las nanopartículas de dióxido de titanio también encontramos efectos citotóxicos y genotóxicos, principalmente citotóxicos en este caso, importantes alteraciones del ciclo celular, inducción de apoptosis, y en este caso, aunque la respuesta de las células a las 2 nanopartículas fue bastante similar, sí he de decir que era mucho más complicado trabajar con las nanopartículas de titanio S, que bueno, ahí son las de Sigma, de la casa comercial, que eran 100% anatase, porque eran mucho menos estables y más difíciles de controlar en el laboratorio. Bien, de nuevo, estos trabajos son publicados en distintas revistas del área y también, bueno, se hicieron luego otras líneas y se comprobaron resultados en otras líneas celulares, y parte de este trabajo fue galardonado con el premio Dolores Trigo de investigación en 2013. Bueno, seguimos trabajando en esta línea y nos metimos ahora con un estudio mucho más ambicioso en el que queríamos determinar los efectos de las nanopartículas de óxido de hierro. Las nanopartículas de óxido de hierro son especialmente utilizadas en biomedicina. Hay usos que ya se están usando, y hay otros usos potenciales que se están investigando para usar en un futuro. Y tiene unas características que las hacen idóneas para este tipo de aplicaciones, como son sus propiedades magnéticas o su biocompatibilidad. Son bastante, o lo que se cree que son bastante seguras. Se utilizan en diagnóstico por imagen, y en muchos casos el objetivo de sus aplicaciones es el sistema nervioso, donde son directamente inyectadas. Esto hace que preocupe especialmente su posible toxicidad, y que nos metimos un poco en este estudio para delimitar las condiciones seguras de su uso, puesto que eran nanopartículas que iban a ser directamente, o que son directamente inyectadas en el organismo.
Bien, entonces se propuso un trabajo, un estudio encaminado a evaluar el potencial tóxico de estas nanopartículas en células del sistema nervioso humano. El trabajo fue realizado por nuestro grupo de investigación de ICOMOSA junto con el grupo del Instituto Nacional de Salud de Porto. Bien, en este caso, a ver si me pasa. Vale. El estudio consistió en testar nanopartículas de óxido de hierro con distinta cubierta, porque queríamos ver la influencia, si era importante la cubierta de las nanopartículas en los resultados obtenidos. Utilizamos 2 líneas celulares del sistema nervioso, las 2 humanas, una neuronas y otra células de la glía, también para ver la distinta respuesta de estas células. Y hicimos todos los experimentos con y sin suero bovino fetal, que es la fracción proteica del medio de cultivo, para confirmar si, como se sospechaba, la cubierta proteica podía tener influencia en los resultados obtenidos, la corona proteica. Bien, como siempre, hicimos primero una caracterización de las nanopartículas, más o menos como he descrito anteriormente. Evaluamos también la liberación de iones de hierro en el medio, y luego hicimos un estudio inicial evaluando la viabilidad con 10 concentraciones y 3 tiempos de exposición, de los que escogimos 4 concentraciones y 2 tiempos de exposición para evaluar la citotoxicidad y la genotoxicidad. Ya veis que los biomarcadores más o menos suelen ser los mismos en este tipo de estudios. Bien, ¿qué resultados obtuvimos de este trabajo? Bueno, en primer lugar, vimos que las nanopartículas de óxido de hierro ejercen escasa genotoxicidad y realmente relacionada con daño primario, el daño evaluado con el ensayo del cometa, que fue el que resultó positivo, que es un daño generalmente poco importante y que se repara. De hecho, no tuvimos respuesta en el ensayo de micronúcleos, que es un daño como ya fijado, entonces confirma un poco que es fácilmente reparable. Son nanopartículas que no ejercen mucha citotoxicidad, lo cual confirma lo que se conocía hasta el momento, la buena biocompatibilidad que muestran en estas nanopartículas. También confirmamos la importancia de la cubierta, ya que en todos los casos la cubierta de sílice resultó menos tóxica que la del ácido ácido leico, me estoy liando con la toxina. Y algo que también vimos y que es súper importante en nanotoxicología, y de los primeros estudios nanotoxicológicos no se era consciente de ello, ahora ya lo saben todos los grupos que trabajan en esto, y es que las nanopartículas pueden interaccionar con los equipos de medida o con los reactivos que se usan en los protocolos tradicionales de toxicología. Entonces, es importante testar interferencia de las nanopartículas que estás evaluando con tus equipos de medida y con tus reactivos antes de empezar a trabajar, y en el caso de que la tengas, eliminarla como hicimos en este estudio. Todos los resultados obtenidos de este trabajo, que fue bastante amplio, ayudaron a incrementar el conocimiento que se tenía de estas nanopartículas sobre sus efectos sobre la salud humana y en concreto sobre el sistema nervioso. Y lo que proporcionan es una información muy útil de cara a, de nuevo, proporcionar medidas de protección y uso seguro o guías de uso seguro de estos nanomateriales. Los resultados de este trabajo fueron publicados en varias revistas y parte del estudio fue premiado por la Real Academia Gallega de Ciencias en 2015 con el premio de investigación. Y hasta aquí la trayectoria hasta el 2015. Esta es un poco la trayectoria que llevaba las publicaciones, los premios, los trabajos, etc. Y esto fue considerado para recibir, como dijo Isabel antes, en 2015 se me otorga el premio al mejor investigador joven en el campo de la genómica y mutagénesis ambiental por esta Sociedad Europea de Genómica y Mutagénesis Ambiental, y a partir de ahí hay como una especie de revolución y entonces me nombran o me incluyen en la lista de los 10 jóvenes españoles menores de 35 años más influyentes, además siendo la única investigadora, investigador en la lista, y me dan el premio Gallega Destacada ese mismo año, me lo dieron en 2016 con respecto a la convocatoria del 2015, me nominan para el premio Más Mujeres a Seguir, del que soy finalista, y aparezco en una serie de programas de televisión y prensa, etcétera, incluso llegando a grabar un anuncio, como bien saben aquí, que luego se grabó en las instalaciones del CICA. Entonces, eso supuso, la verdad, que un revuelo a nivel profesional y personal, además coincidió un año personalmente también complicado, supuso un revuelo importante. A raíz de ahí, en 2016, engancho, se me otorga una de las ayudas postdoctorales de la Xunta, modalidad A, y comienzo a trabajar,
Ya había empezado realmente en esta línea durante mi tiempo en Italia. Había colaborado en un estudio sobre fragilidad y a raíz de esa colaboración pues surge este nuevo trabajo, ¿no?, dentro de la fragilidad, que también os quería comentar porque parece completamente diferente a lo que he estado realizando hasta ahora, pero no lo es tanto. Ya veréis que las técnicas son las mismas y aunque la finalidad es un poquito distinta, también es parecida. Entonces, bueno, para que os pongáis un poco en contexto de esta línea de trabajo que también llevo, que sepáis que, bueno, es una obviedad, pero la población mundial está envejeciendo a unos ritmos, bueno, vertiginosos. Esto es debido a los cambios demográficos que se están dando, ¿no? Disminuyen las tasas de natalidad, aumenta la longevidad y esto hace que se alteren las pirámides poblacionales de prácticamente cualquier país o cualquier sociedad, ¿no?, tanto países desarrollados como en vías de desarrollo. Es un fenómeno global. Este envejecimiento poblacional presenta una serie de desafíos para las sociedades porque, claro, bueno, la gente quiere que se aumente la calidad de vida y que se aumente la salud en la vejez, pero disminuyendo los costes sociosanitarios y los costes económicos asociados a esta situación. Es por ello que la mayoría de los países llevan a cabo una serie de iniciativas encaminadas a promover el envejecimiento saludable, ¿no?, esto como que está tan de moda, envejecimiento saludable, ¿no?, la actividad física, dietas personalizadas, favorecer la interacción social, aunque ahora es tan difícil en esta época, pero bueno, es un poco, van todos en esta línea. Y dentro de en este campo aparecen, bueno, una serie de medidas que intentan, o sea, indicativas de intentan sustituir la edad cronológica por otros indicativos más fiables, ¿no?, como son la edad biológica. ¿Qué es esto de la edad biológica? La edad biológica, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Os pongo ahí dos imágenes de dos personas que tienen 82 años las dos, pero que las diferencias entre ambas son muy evidentes, ¿no? Una pues tiene un aspecto pues mucho más vital que el otro, que la otra. Entonces, esto es la edad biológica, pues un indicador de envejecimiento mucho más fiable que la edad cronológica. Y en este contexto también surge el término fragilidad, un término que ya se lleva varios años usando en geriatría, en gerontología, y que es un nuevo síndrome, un síndrome multidimensional que bueno, define una pérdida de reservas físicas y cognitivas, ¿no?, y que además hace que la persona que es frágil sea más vulnerable. ¿En qué consiste ser frágil? Consiste pues que te fatigas, una pérdida involuntaria de peso, una pérdida de masa muscular, un deterioro físico y cognitivo, pues eso, que va siendo cada vez más evidente y estas personas, como digo, tienen una vulnerabilidad aumentada. ¿Qué es esto? Pues que son más vulnerables a sufrir caídas, o sea, más propensas a sufrir caídas, a sufrir hospitalización, a sufrir dependencia, incluso pues unos índices de mortalidad mucho mayores. Entonces, es importante detectar personas frágiles. ¿Por qué? Porque la fragilidad es un síndrome que está descrito y se sabe que se puede revertir o que se puede atenuar o que se puede retrasar, con toda la importancia que esto conlleva, ¿no?, tanto en calidad de vida de la persona como en disminución de gastos asociados a este deterioro. ¿Cuál es el problema? El problema es que el actual criterio para definir fragilidad actualmente está basado en aspectos físicos, aspectos fenotípicos. Es decir, una persona se cataloga como frágil cuando ya se ve y ya es evidente que es frágil. Entonces, en este momento es bastante difícil poder actuar. Lo ideal sería detectar biomarcadores que pudiesen decirnos que una persona va a ser frágil antes de que lo sea, en el momento en que se puede actuar sobre esa persona. Y ese fue un poco el objetivo de este estudio en el que seguimos involucrados y que es un estudio bastante también ambicioso. El objetivo fue, por un lado, bueno, tanto conocer la fisiopatología de este síndrome como desarrollar o detectar biomarcadores a nivel molecular que pudieran predecir un poco el estado de fragilidad de las personas. Es un trabajo que se llevó a cabo por muchos grupos, bueno, en colaboración con distintos grupos de investigación. De aquí de la universidad participamos el grupo de ICOMOSA y el grupo de investigación en gerontología, pero además el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Porto, el Instituto de Hospitalización y Atención Científica de Roma, donde estuve, y la Universidad Médica de Innsbruck, en Austria. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este trabajo? En este trabajo se reclutaron 259 personas mayores de 65 años a las que se clasificó atendiendo a su fragilidad en frágiles, prefrágiles o no frágiles. Esta clasificación se hizo con los criterios físicos que os dije que son los que rigen hasta la fecha, en este caso la escala de Fried,
Y aparte de esa clasificación se obtuvieron distintos cuestionarios, ¿no? Para obtener información pues, a nivel médico, clínico, estilos de vida, pues, dieta y datos demográficos. Luego se obtuvieron muestras de sangre en las que analizamos una serie de biomarcadores potenciales, una serie de moléculas que podíamos, bueno, o sea, en base a la bibliografía seleccionamos una serie de moléculas que podrían estar relacionadas con la fragilidad. Por eso veis especialmente marcadores de tipo inmunológico, la neuterina, el triptófano, la quinurenina, la proteína C reactiva, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el receptor 2 de este factor, también subpoblaciones linfocitarias, luego marcadores de tipo genético, daño en el ADN, alteraciones en la capacidad de reparación, roturas de cadena doble, alteraciones en biomarcadores o marcadores endocrinos como es el cortisol y marcadores de estrés oxidativo. Y cogimos también muestras bucales para evaluar los micronúcleos. Bien, ¿qué obtuvimos de aquí? Los principales resultados de este trabajo, por un lado, en cuanto a los marcadores de tipo genético, de inestabilidad genómica y de reparación celular, vamos a probar. En cuanto al ensayo de mutagenicidad y la reparación celular no nos dio diferencias entre las poblaciones, pero sí encontramos diferencias interesantes en la H2AX y en la frecuencia de micronúcleos, apuntando a que ambos marcadores podían ser empleados como posibles biomarcadores de prefragilidad y de fragilidad. No obstante, estos estudios son preliminares porque además no hay otros trabajos que evalúen estos marcadores, con lo cual tenemos que validar estos resultados. Y en cuanto a los marcadores inmunológicos, de estrés oxidativo y endocrinos, lo que encontramos fue que prácticamente todos los marcadores inmunológicos analizados, con excepción de las subpoblaciones linfocitarias, tenían relación con la fragilidad. Los marcadores, el cortisol y todos los marcadores de estrés oxidativos que miramos no tenían esta influencia, o sea, esta relación con el estado de fragilidad de la persona. Pero además de esto, dentro de los marcadores inmunológicos fue especialmente interesante el caso del receptor soluble del TNF, ya que, bueno, nos salió que sería un muy buen candidato para ser empleado como biomarcador de fragilidad, ya que según el análisis de curvas ROC, pues da una especificidad, bueno, no la veo bien, pero veis ahí casi del 96% y una sensibilidad del 76%, no lo veo muy bien en mi pantalla, lo estáis viendo mejor vosotros. Pero vamos, que era un resultado muy bueno. No obstante, de nuevo hay que validarlo, ya que no hay estudios que hayan analizado este marcador, entonces, bueno, serían para tener en cuenta, creo que solo había uno, y bueno, habría que validar estos resultados. Y luego, posteriormente, hicimos un metaanálisis con la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y el TNF, ya que eran los tres marcadores de tipo inmunológico que habían sido analizados en otros estudios, además del nuestro, algunos estudios antes y otros después. Entonces hicimos un metaanálisis con todos los resultados y confirmamos que efectivamente tanto la proteína C reactiva como la interleuquina 6 eran buenos candidatos para ser empleados como biomarcadores de fragilidad, ya que aumentaban progresivamente con el estado de fragilidad de las personas. Bien, esta es una línea que, como digo, sigue abierta. Estamos ahora mismo haciendo un longitudinal y estamos intentando validar estos resultados en otras poblaciones. Los resultados fueron, la verdad, que pioneros a muchos niveles y tuvieron muy buena acogida a nivel internacional. De hecho, se publicaron en las revistas de alto impacto de una área nueva para nosotros, que fue la gerontología y la geriatría. Y recibieron el premio Fundación Agrupación en 2018 y el premio Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid en 2019, el premio de investigación. Y aparte, a título individual, a mí se me otorgó el premio Mejor Investigador Nobel en el campo del envejecimiento en 2019 por la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Bien, no sé cómo voy de tiempo, pero me queda muy poco, 3 diapositivas. Bien, no os voy a hablar mucho de resultados en esta línea, pero sí quería hablaros de esta línea de investigación, que es el desarrollo de nuevos biomarcadores para monitorización humana, que es en la línea en la que más me estoy centrando actualmente. Y es fundamentalmente los ensayos de genotoxicidad que empleo, el ensayo del cometa, el Challenge ASA, el micronúcleos y el H2AX, los estamos validando en nuestro grupo para ser empleados en nanotoxicología. Como os decía, con el tiempo y con el rodaje de la nanotoxicología, cada vez más grupos se dan cuenta que las técnicas estándar de toxicología no se pueden aplicar con los protocolos tradicionales en la nanotoxicología, ¿no? Hay que hacer pequeñas alteraciones, hay que testar interferencias y hay que poner alternativas a esas interferencias. Bueno, estamos trabajando un poco en esta línea. Aparte,
también estamos trabajando en intentar validar los protocolos de estos ensayos para ser empleados en distintas biomatrices, no las habituales, que suelen ser linfocitos de sangre periférica humana, aislados, y que esos son, sobre todo a raíz de que trabajáramos con personas mayores, nos dimos cuenta de que estas células no siempre eran la mejor opción. Sobre todo pinchar a personas mayores o a personas con demencia no siempre es posible, extraerles sangre de tipo venoso no siempre es posible. Entonces, bueno, estamos barajando, testando, validando protocolos para trabajar con leucocitos extraídos de saliva, para trabajar con células congeladas, para trabajar con células bucales, y bueno, en esa línea estamos ahora. Y en este sentido tenemos una muy buena noticia, porque ayer justo nos confirmaron que nos acaban de publicar el último trabajo, la validación de la H2AX para ser empleada en sangre completa, fresca y congelada, y además en una muy buena revista con un índice de, primer decile, un índice de impacto muy alto en toxicología, así que estamos todos de enhorabuena y muy contentos. Y finalmente decir que trabajo en muchas iniciativas a nivel internacional, sobre todo son acciones de tipo COST, que no sé si las conocéis, las acciones europeas no llevan dinero como tal para proyectos de investigación, pero son unas redes de trabajo internacionales muy buenas y unas redes colaborativas muy buenas, del que sí que salen muchos proyectos de investigación, en los que me habéis visto involucrada en varios. Entonces estoy trabajando y he trabajado en acciones COST, tanto de la parte de fragilidad como más centrada en la parte nanos, bastante más, y también en un estudio de validación del ensayo de Cometa para ser aplicado en estudios de biomonitorización, que estamos ahora con una validación a nivel europeo, ¿no? Distintos laboratorios estamos trabajando en esto. Y como también se adelantó, quería terminar para que me conozcáis ya completamente, ya estoy aquí mostrándome. Entonces, deciros que también suelo participar en iniciativas de visibilización de la ciencia, de llevar la ciencia a la sociedad, porque, bueno, me da pena que a veces no lleguemos a la sociedad y que se nos vea como algo lejano a ellos. Entonces, y también, por supuesto, estoy muy metida en el tema de visibilización de la mujer científica, algo en lo que creo además que es importante. Entonces, bueno, suelo participar en este tipo de iniciativas. Decir que, como comentó Isabel, sí que estoy como mentora en el Inspira-STEM, pero que se tuvo que posponer porque empezó justo el año pasado y comenzábamos en el colegio el mes de marzo, cuando la pandemia. Entonces, bueno, estamos en ello. Y nada más, que la mayoría me conocéis, que estoy, si no es aquí porque igual me he extendido de tiempo, me podéis preguntar y cuando queráis, como queráis y donde queráis, y aquí estoy yo y esta soy yo. Muchas gracias a todos y muchas gracias al CICA. Hola, muchísimas gracias a Teresa. Voy a dejar de presentar. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, porque la verdad la charla me ha parecido interesantísima y aparte, pues que antes dije que tenías un currículum amplio, pero además de amplio es súper intenso, porque no has parado ni paras ahora mismo en la actualidad, con un montón de actividades y bueno, nada, enhorabuena por, por las recientes publicaciones y por todo. Bien, antes de nada, pues es el turno de preguntas, entonces recordar a aquellos que quieran participar que tienen la opción de levantar la mano, que les debía aparecer en la parte superior de la pantalla. El que quiera hacer una pregunta que le dé a la mano y para preguntar cuando se les llame, pues simplemente tienen que abrir el micrófono y la cámara, si quieren mejor, para que los veamos y hacer la pregunta. Entonces, bueno, mientras que la gente se va animando, te voy a hacer una pregunta de la parte anterior, de fragilidad y envejecimiento, ¿no? Es que me llamó mucho la atención que los marcadores de estrés oxidativo os diesen negativos, porque realmente la publicidad nos invade de productos antioxidantes, pues tanto a nivel de alimentación como a nivel de cosmética, para frenar el envejecimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a vosotros os dieron en general negativos, los que os dieron positivos son los inmunológicos.
Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que el estrés oxidativo no tiene tanto efecto como dicen o que los antioxidantes sí que tienen efecto, pero a nivel de control del sistema inmunitario y no de frenar el estrés oxidativo? ¿O cómo Pues se...? mira, fue algo que realmente nos sorprendió muchísimo. Nosotros fuimos los primeros sorprendidos porque cuando decidimos qué posibles marcadores usar, obviamente nos basamos en esa bibliografía que estás mencionando. Dijimos, el estrés oxidativo está en todas partes relacionado con el envejecimiento. Esto tiene que dar. ¿Y fue nuestra sorpresa? De hecho, al principio creo que solo la idea original era solo hacer uno de los marcadores. Como vimos que era negativo, dijimos, esto ¿qué está pasando aquí? Vamos a hacer otros dos. Entonces hicimos otros dos y efectivamente nos dio otra vez negativo. Entonces, no sabemos si es que no hemos dado con lo que es, porque estrés oxidativo es un término muy amplio y engloba muchas cosas, hay muchos tipos de estrés oxidativo, entonces igual no hemos dado justo con lo que es. O igual efectivamente la fragilidad, aunque la fragilidad y envejecimiento van un poco de la mano, pues no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, igual el estrés oxidativo no se asocia con la fragilidad, o sea, no se asocia con un envejecimiento deteriorado como es la fragilidad, ¿no? Entonces, igual se asocia con el propio envejecimiento del cuerpo, pero no con la sintomatología de fragilidad. Realmente a nosotros nos pareció igual, ¿eh? O sea, nos sorprendió muchísimo que no diese nada. Sí, bueno, yo pero fue lo que salió. Pienso en eso. Que también nos sorprendió la inestabilidad genómica. Pensamos que íbamos a tener una respuesta más evidente. Por ejemplo, en la reparación celular era otro marcador del que teníamos esperanzas. Pero bueno, no deja de ser un estudio piloto de 250 o 260 personas que intentamos ahora ampliar y ver otras cosas, ¿no? Entonces, seguimos en esa línea. Bueno, pues la verdad es que sí, sorprende, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando te anuncian tal producto antioxidante, ya no sabes si creerte la publicidad o no. Sí, no sé. Pero bueno, es muy interesante. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. De momento no veo ninguna mano. Isabel, Bueno, tenemos sí. a Juan Antonio Fafián. Ah, pues yo no lo veo. Pues venga, Juan Antonio, es tu turno. Hola, hola, ¿qué tal? Enhorabuena, Vanessa, por la presentación, me ha gustado mucho. Y nada, no sabía que estabas trabajando también en envejecimiento. Nosotros estamos en el INIVIC, en el grupo de terapia, y trabajamos con senescencia celular y SAS. Entonces tengo varias cuestiones que comentarte. Con respecto, claro, trabajáis sobre todo con reparación del DNA, con H2IX, por lo que he visto, y habéis trabajado con bleomycin. Tengo dudas técnicas, no sé, tengo dudas técnicas acerca porque vosotros usáis un tratamiento de bleomycin, de bleomicina continuo, supongo, ¿no? Entonces, en el que producís toxicidad en tus células. Bueno, ¿A qué te refieres, perdona, Juan Antonio, a qué te refieres con un continuo? en plan que no le quitas la droga a esas células. Claro, no, sí, claro, sí que se la Sí, quito. vale. No, porque bueno, con los resultados que tengo curiosidad si seguro que no habéis querido explorar esa parte, pero si habéis querido mirar a lo mejor si esa protección que tenéis ante el estrés oxidativo, ante el daño oxidativo, si también se puede ver reflejado en componentes de senescencia como la betagal. No tenéis ningún estudio sobre eso. A ver, todavía no, pero ya te digo, es un estudio que está abierto, o sea, quiero decir que estamos en ello aún y estamos barajando otras opciones. No nos habíamos planteado esa, pero igual era una buena posibilidad. También te comento. Perdona, y respecto a la bleomicina es un genotóxico muy potente, entonces lo usamos solo media hora en el tratamiento y con media hora las células están... De hecho, si lo usamos más de media hora, no tenemos cultivo, o sea... Entonces, sí, supongo. Lo ponemos y lo quitamos, claro, sí, es que si no, no. No, supongo, porque es bastante interesante lo de esas nanopartículas que habéis sintetizado, porque en senescencia, bueno, en envejecimiento, para fibrosis se utiliza mucho la bleomycin en fibroblastos como modelo, de que se les trata durante unas horas, luego se les quita y se induce una senescencia muy, muy fuerte. Pero bueno, el leucocito, bueno, lo que vosotros lo habéis hecho, el leucocito yo nunca lo había visto, por eso es una simple curiosidad, porque bueno, se produce muerte celular sobre todo en vuestro tal. Y luego, con respecto a lo de la fragilidad, el proyecto que tenéis ahora en marcha me parece súper interesante y que hayáis encontrado que no hay cambios en el estrés oxidativo. Lo que sí quería comentaros, si en la corte, o si lo habéis planteado, si tenéis pensado introducir también individuos jóvenes, es decir, de 30 años o tal, porque es verdad que los cambios en estrés oxidativo
que no podáis estar viendo es debido a que el estrés oxidativo pues, es un proceso que está muy desarrollado cuando envejecemos. Entonces yo creo que os aconsejo que si os preguntaran, o seguro que no, pero que tengáis en cuenta que una corte joven sería A al ver, final la diferencia. sí, el estudio de fragilidad está pensado y diseñado para pacientes mayores. Entonces, en principio, de hecho, hasta nos barajamos subir la edad de los pacientes, pero al final, bueno, por cuestiones también metodológicas y por saber, porque no hay nada descrito, dijimos, pues bueno, mayores de 65. Pero sí que es verdad, el efecto que estás comentando nos pasó con biomarcadores genéticos que esperaban, por ejemplo, los micronúcleos, que esperábamos que iban a aumentar mucho más. Y lo que ocurre con micronúcleos es que, llegado a un punto de vejez, se estabilizan, porque ya llegan a tanto que entonces dan como, bueno, ese efecto enmascarado que tú dices que igual en pacientes jóvenes se veían y en pacientes más mayores no. Pero realmente el objetivo del estudio no es población joven, que la fragilidad está muy ligada al envejecimiento. Entonces, en principio, hay estudios de fragilidad en patologías, en algunas, creo que en SIDA, por ejemplo, y tal, pero no es el objetivo, o sea, es otra fragilidad distinta, sí. Vale, entiendo. Y luego con respecto al estrés oxidativo, solo tengo curiosidades si os habéis centrado en algún momento en mirar productos de lipid peroxidation, como el MDA, el 4-HNE Nos lo planteamos, y, pero y la ruta del glutatión. el glutatión lo miramos en las nano, pero no lo miramos en fragilidad. Sí, son marcadores que siempre están más o menos presentes en nuestros diseños experimentales, al final por cuestión de tiempo o de dinero Sí. o lo que sea, solemos ir a por unos o a por otros. La lipid peroxidation no está descartada del todo para un futuro. Ya te digo que es uno de los que barajamos. Vale, bueno, nosotros sí que estamos trabajando con eso, por eso que si os interesa, Está bien pues saberlo, para que sepáis que cuando sí. tengamos algún problema en la puesta a punto, ya sé yo. Sí, pues eso. No, y nada, y muy interesante, simplemente curiosidades a nivel de eso. Veo que estáis muy basados en reparación del DNA. Yo ahí soy un poco más desconocido. Sé que a lo mejor, claro, es que el Ajax está bastante alterado y me parece alucinante que podáis detectarlo, ¿sabes? A nivel celular como un marcador y que ahora lo estéis promoviendo a saliva o otro tipo de fluidos. Pero sí, pues nada, curiosidades simplemente. Y nada, enhorabuena por la charla y tu carrera. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo no veo las manos levantadas, pero tampoco veía la de Juan Antonio. Isabel, Jaime ha levantado la mano. Pues venga, Jaime, es que yo las veo con retardo. Venga. Hola, Jaime. No, nada, yo quería primero darle la enhorabuena a Vanessa por esta carrera tan meritoria, ¿no? Que no se va a acabar, por supuesto que no, vas a continuar mejorando todavía las cosas, ¿no? No, tenía un par de preguntas que son más que curiosidades. Cuando hicisteis el estudio de la toxicidad de nanopartículas, dijiste que las nanopartículas de hierro que eran menos tóxicas cuando estaban recubiertas con sílica. Con sílice, sí. Sí, con sílice. ¿Cuál es la diferencia así cuantitativamente? Es decir, ¿no hay ninguna toxicidad en el caso de las que están recubiertas con sílice? No, sí que había toxicidad, pero era una toxicidad mucho más limitada. Ya nos íbamos a unas concentraciones altas que no son las que se suelen usar. O sea, ya es una toxicidad mucho más, ¿cómo decirte?, evitable. Porque si te vas a unas condiciones normales de uso, a unos tiempos de exposición normales, a unas dosis habituales, que supongo que se usarán, no sé, las dosis en las que se usan, por ejemplo, para diagnóstico por imagen, pero me imagino que serán mucho más bajas. En ese caso, pues no teníamos toxicidad. Entonces, sí que hay toxicidad, pero hay que irse mucho más que con la cubierta de ácido oleico. O sea que se podría utilizar un parámetro en el que que podrías relacionar la toxicidad con la cantidad de cubierta, por ejemplo, con un ensayo. Imagínate un ensayo, la cantidad de cubierta que tienes la nanopartícula de hierro. Claro, eso sí. Eso se puede hacer, se pueden diseñar. A ver, yo no soy la parte química, ya os la dejo a vosotros, pero claro, se puede
diseñar una nano de hierro con una cubierta de un tipo y que sea más o menos cubierta, o sea, quiero decir, nanopartículas de esta cubierta, de esta otra cubierta, de esta otra cubierta, y se testan en las mismas condiciones todas, que la única variable diferente entre ellas sea, por ejemplo, el tamaño de la cubierta o el grosor de la cubierta. Ya. Sí, eso se puede hacer. ¿Y otras nanos no estudiasteis? ¿De oro o de plata? ¿No estudiasteis? Estamos en ello. Ya me estamos intentando iniciar línea en ese sentido, sí. Estamos intentando iniciar línea en ese sentido. Y mira, pero no las he testado aún. Pasando a los marcadores de fragilidad, ¿utilizáis siempre los mismos tipos de ensayos pues, para estrés oxidativo, para otras cosas, ¿no? No habéis utilizado para nada proteómica, es decir, utilizar algunos perfiles proteómicos. No, y eso fue fundamentalmente cuestión económica. O sea, tuvimos que ajustarnos. Bueno, la proteómica y el análisis de expresión génica y este tipo de ensayos tan moleculares son los más caros en un estudio. Teníamos muchos pacientes y teníamos que centrarnos un poco con los medios que teníamos. Entonces también la proteómica fue un poco de las primeras en caer. Tampoco la descartamos, quiero decir, seguimos en ello. Pero hay que adaptarse a lo que hay. Muy bien. Me parece que Mai, que está en un ordenador sin micro y con cámara, quiere decir algo. Mai, ¿estás por ahí? No, solamente te está diciendo enhorabuena por la trayectoria y por la charla. Te pregunta si habéis mirado alguna marca de histona más aparte de la H2AX. ¿Marca o tipo de histona? A ver, tipo de histona, sí. A ver, la variante H2AX es la única que se relaciona directamente con... a ver, lo que ocurre con la H2AX es que se fosforila cuando se rompe el ADN y es la única variante de histonas que hace eso. Entonces, a nosotros nos interesa porque es indicativa de roturas de cadena y de inicio de reparación celular. Entonces, puedes jugar también con mirar las dos cosas, tanto daño en el ADN fijado como reparación celular. El resto de las variantes de histonas no tienen relación estrecha ni con daño ni con reparación. Hasta lo que yo sé, tampoco es mi campo, pero es la única que tiene, es la única que miramos por eso. Muy bien, pues nada, darte la enhorabuena de nuevo. Esperemos que sigas obteniendo tantos éxitos como hasta ahora y de eso se va a beneficiar el CICA, por supuesto. Así que enhorabuena. Muchas gracias, Jaime. Bueno, no sé si hay más preguntas. Gemma, porque yo las manos levantadas las tardo en ver. Bueno, no hay manos levantadas, pero ya pregunto yo una cosa, para mi curiosidad. No sé si es que estoy un poco desfasada ya en biología celular, pero has comentado en los ensayos de ácido ocadaico, has comentado algo sobre la fracción microsomal S9. Sí. A ver, es un extracto, sí, es muy habitual en estudios in vitro. La mayoría de las células no tienen capacidad de metabolizar los compuestos. O sea, no tienen actividad metabólica si no están diseñadas para ello. Entonces, es habitual que en los cultivos celulares se añada, es un extracto microsomal de enzimas de hígado de rata extraídas y preparadas, concentradas, para que cuando tú se las das a las células usan esas enzimas para metabolizar el compuesto. Entonces, es una manera, si tú haces los ensayos con el extracto y sin el extracto, lo que estás mirando es si tu compuesto va a actuar de manera directa, o sea, tal cual está, tal cual se lo echas a las células, o si se va a metabolizar por acción de estas enzimas y lo que actúa y los efectos que ves son los efectos de sus metabolitos, no del compuesto en sí. Porque hay muchos compuestos que no actúan por sí mismos, sino que cuando entran en el organismo son metabolizados y es el metabolito el que actúa. Entonces, esta es una herramienta que se usa en cultivos in vitro para poder hacer esto de manera artificial. Entendido. Y luego otra cosa, en los ensayos con nanopartículas has hablado de las aplicaciones que tienen las de hierro en biomedicina, pero las otras, las de zinc y las de titanio.
A ver, se usan sobre todo, no tienen tantas aplicaciones, no, tantas no, yo no le conozco aplicaciones en biomedicina, salvo las de titanio en algún implante, pero normalmente se usan más en industria. En pintura, las de titanio, en pintura sobre todo, en cubiertas, también en blanqueantes dentales, por ejemplo, y son, hasta donde yo sé, las únicas aprobadas por la FDA como suplemento alimenticio, aditivo alimentario. Para blanquear postres, yogures y demás. Las de zinc se usan porque tienen propiedades protectoras frente a la luz ultravioleta y se usan mucho en cremas, en cosmética. Entonces se aplican a nivel piel. Ninguna de las dos, hasta donde yo sé, se inyectan. Lo que pasa que sí que es verdad que he visto alguna prótesis de tipo prótesis de cadera y cosas así que recubren con nanopartículas de titanio para favorecer el que el paciente no rechace la prótesis. Eso sí lo tengo leído. Gracias. Nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues en ese caso yo no veo más manos levantadas. Entonces, si nadie se une, antes de despedirnos, pues recordaros nuestra próxima cita, que es el jueves 25 de febrero en la Happy Hour. Próximamente recibiréis información de esta Happy Hour, de los ponentes. ¿Me perdonáis? Porque no sé por qué a veces hay eco. Veo a una persona con la cámara encendida. No, pensé que quería hacer alguna pregunta. No. Vale, pues entonces simplemente eso, que os acordéis el día 25 de la Happy Hour, que pronto os llegará la información de los ponentes, y agradecer, por supuesto, a Vanessa esta magnífica charla y toda su proyección de futuro en esta línea tan interesante y nada más. Y a los ponentes por haber asistido y nada más. Y ya nos despedimos, ¿no? Vale. Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena. Gracias. Y para lo que necesitéis, ya sabéis, estoy bien localizable. Pues sí. Gracias. Chao. Chao, Solange. Bueno, pues nada, lo dejamos. Se me olvidó decir que se iba a grabar, pero tampoco es necesario porque sale... Lo hemos grabado, lo decimos retroactivamente. No, además es que sale arriba un aviso, entonces sí. tampoco es necesario, yo creo, ¿no? Sí, bueno. Se me pasó. Muchísimas gracias, Vanessa. No, gracias a vosotros, de verdad, que me Hasta parece luego. Fantástica. Gracias, chao. Gracias y enhorabuena. Oye, Vanessa. Dime. La proteómica se puede hacer aquí en el CICA. Bien, hay que ¿Tienes